y hermanas, estamos en tiempo de gracia. Y vienen a mi mente aquellas palabras de Jesús que nos dice San Marcos, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 15. Y nos dice San Marcos que Jesús predicaba proclamando lo siguiente: el reino de Dios está cerca. Eso es, el reino de Dios está aquí. Porque Él es, como bien nos dice San Mateo 1:21, el Dios con nosotros. Y eso es el reino de Dios. El reino de Dios está aquí, está entre nosotros, porque el Rey está aquí. Dios está con nosotros. Jesús. El reino de Dios es su presencia, su poder. Como lo dice San Pablo en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, esta realidad material, temporal, que Dios nos permite vivir, sino, sigue diciendo San Pablo, el reino de Dios es gozo, alegría, paz en el Espíritu Santo, su presencia. Pero Jesús también afirmó algo más. No solo dijo el reino de Dios está aquí entre ustedes, sino que nos dice San Lucas en el capítulo 17, versículo 21, acerca del reino de Dios, dijo Jesús, no diréis, vedlo aquí o vedlo allá, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. En otro momento, Jesús diría estas palabras, San Juan 14:23, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. El reino de Dios, Dios dentro, Dios en nosotros. Esta palabra es maravillosa. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, en su corazón, en su vida, por la presencia del Espíritu Santo. ¡Wow! Pensemos en esto, hermanos. Todo un Dios en ti. Sí, en ti que me ves y me escuchas en este momento. Independientemente de lo que estés viviendo, lo que estés pasando, en la situación en la cual te encuentres, o cómo te sientas espiritualmente, afectivamente, qué tan lejos o qué tan cerca estés de Dios, si crees o incluso aún si no crees, en todo ser humano hay una huella de Dios dentro de sí. Como decía San Agustín, te buscaba afuera y tú tan dentro de mí. Y bueno, hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Dios en nuestra vida, del Dios trino y uno, que viene a hacerse uno con nosotros, que viene a habitar en nuestro corazón y darnos libertad, sanación, plenitud, perdón, amor, misericordia, que viene a levantarnos y darnos vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Desde este momento, yo te invito ahí donde estás, hermano y hermana, comparte esta transmisión. Vamos a orar y que la bendición llegue a muchos más. El reino de Dios está aquí. Dios está aquí. Él está con nosotros. Por eso, ora conmigo, abre tu corazón, abre tu pensamiento. Déjalo todo abierto a Dios. Y de manera especial en esta noche, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Padre, Padre de amor, Padre misericordioso, oh Dios bueno, fiel, compasivo. Bendito seas, Padre, en esta noche. Padre bueno, que nos coronas de amor y de ternura como tus hijos e hijas amadas. Bendito seas, Señor Jesús, Salvador nuestro.
Bendito seas, Jesús, camino, verdad y vida. Tú eres nuestra luz y salvación. Solamente en ti está nuestra esperanza. Jesús, en esta noche proclamamos tu nombre que está sobre todo nombre. Bendito seas, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Espíritu Creador, fuente de todo consuelo, Señor y dador de vida. Te adoramos en esta noche, Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia, queremos tu presencia, necesitamos tu presencia, porque tú eres esa agua viva sin la cual nuestro corazón se seca, nuestra alma muere. Espíritu Santo, tú eres ese poder de lo alto sin el cual somos vencidos por las preocupaciones, por el pecado, por el mundo. Espíritu Santo, te adoramos, soplo de vida, aliento de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, bendito sea Dios. Adoramos a Dios en esta noche, lo alabamos, lo bendecimos, al Dios que es Padre, al Dios que es Jesús, el Hijo amado del Padre, nuestro Señor y Salvador. Adoramos al Espíritu Santo que junto al Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Dios está aquí, hermanos. Dios está en esta transmisión. Su presencia llena esta transmisión. Su presencia inunda tu corazón. Abre tu corazón y dile: Padre, lo dejo todo abierto a ti. Inúndame de tu amor. Jesús, te abro mi historia, a ti que eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Inúndame con tu gracia. Espíritu Santo. El cielo está aquí. El cielo está en nosotros. El cielo se abre para mí. Porque Dios. No hace falta subir allá, subir a lo alto, para saber que el cielo está aquí. No hace falta subir allá, subir a lo alto, saber que el cielo está aquí. El cielo está aquí. El cielo se abre para mí. Esto es el cielo. Consume tu amor, está presente, tu alegría y tu poder. No hace falta subir allá, subir a lo alto, para saber que el cielo está aquí. El cielo está aquí. El cielo se abre para mí. Esto es el cielo, me consume tu amor, está presente, tu alegría y tu poder. Y con los ángeles te canto.
del cielo, me consume tu amor, está presente, tu alegría y tu Bendito sea Dios. El cielo está entre nosotros. El cielo está junto a ti, hermano y hermana, porque con nosotros está el Padre, con nosotros está Jesús, con nosotros está el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu gracia, siempre nueva, cada día. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu unción en mí, en nosotros. El amor del Padre te abraza. La gracia del Señor Jesús te fortalece. La comunión del Espíritu Santo te inunda. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, continuamos en tiempo de gracia. Gracias a todos los que están conectados. Saludos a Marixa Araya Espinosa, a Norita Monge, a Berta Angulo, a Soy Montenegro. Y aquí viendo los mensajes de las diferentes personas que se conectan: Dunia Godoy, Giselle Mora, Jesús Herrera Rojas, Ana Victoria Salazar, Mari Jaramillo, saludos para Daisy Segura, Antonia Corella, Cris Fer, muchas gracias a Luis Jiménez, a Carol Chacón, que Dios les bendiga, y a todos los que nos ven y escuchan. Compartan la transmisión y seguimos acá. Les decía, hoy vamos a hablar de Dios en nuestra vida, del Dios Trino y Uno. El cielo está aquí porque Dios está en ti, está en mí. Porque el cielo es su presencia. Y este fin de semana pasado, sábado 6, domingo 7, de manera especial de junio, recién celebramos en la iglesia la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esta fiesta tan importante en la iglesia, porque fíjense, hermanos y hermanas, que el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 161, nos indica que la fe en la Santísima Trinidad, es decir, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es centro de la vida cristiana, central en la fe. Es lo que nos hace cristianos, de hecho, creer en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es central, pero hay un peligro muchas veces en nuestra iglesia de que muchos de estos aspectos queden solamente como en el concepto, en la idea, en la teoría o en el dogma, que es importante conocerlos, es importante la formación, pero aún más se trata de que sea una experiencia, de que sea una realidad, de que sea vida, porque el cristianismo y la fe es vida. Y San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo nacido de mujer, de la Santísima Inmaculada Virgen María. Y en la plenitud de los tiempos Jesús se encarna por la fuerza del Espíritu Santo en el vientre de María. Y Jesús, podríamos decir, en su misión redentora, en su misión salvadora, Jesús vino
a revelarnos a Dios plenamente. Él vino a hablarnos del Padre. Él vino a presentarse como el Hijo amado del Padre, y aún más a decir que a todos los que le recibieran y creyeran en Él, dice Juan 1:12, también serán llamados hijos de Dios. Vino a hacernos hijos del Padre en Él, y vino a hablarnos del Espíritu Santo. Y vino a revelarnos a Dios, al Dios verdadero, para que precisamente vivamos en plenitud, para que vivamos la vida en abundancia que Él vino a traernos. Esto es lo que basta: conocer a Dios. La primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y subrayo ahí la palabra conocido a Dios, es decir, Dios se puede conocer. Pero fíjense que en el lenguaje bíblico no se trata de saber de Dios. Uno puede saber de Dios sin conocer a Dios. En el lenguaje bíblico el conocer brota de una experiencia íntima, de un encuentro. Se trata de ese conocimiento. Por eso, conocer a Dios es lo que basta. ¿Cuánta razón tenía Santa Teresa de Ávila cuando decía: nada te turbe, nada te espante, nada te inquiete, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta? Esto es lo que basta: conocer a Dios. Lo que cuenta es que el Padre te ama, que Jesús es aquel que te ha salvado y que te da su gracia hoy y cada día, de que cuentas con la fuerza, con la presencia del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, estamos hablando de esto, de un Dios que es real, que es concreto y que quiere estar en nuestra vida. Él está de alguna manera, porque dice en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28, que en Dios nos movemos, vivimos y existimos. Se trata de una experiencia de vida central. El Papa Francisco, en la exhortación Cristo vive, en el numeral 111, nos dice precisamente esto, que esta es la experiencia de vida central que toda persona debiera de tener. Y nos dice en el numeral 111 de la exhortación Cristo vive. Aquí el Papa Francisco nos lo ayuda a entender de manera muy clara y sencilla. Escucha con atención, hermano y hermana. Más allá de cualquier circunstancia, quiero anunciarles ahora lo más importante. Lo primero, eso que nunca se debería callar, el gran anuncio para todos. Ese anuncio que incluye tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez. ¿Y cuáles son esas tres grandes verdades? De las cuales dice el Papa Francisco aquí que es lo más importante. Lo primero, lo que todos necesitamos escuchar una y otra vez, y sobre todo vivir y experimentar. Esas tres grandes verdades son las siguientes. Uno, que Dios es amor y es un Padre que te ama. Dos, que Jesús vive, te ha salvado, te salva, te libera, te sana hoy, que Cristo vive. Y tres, que el Espíritu Santo te da vida.
Esas son las tres verdades más importantes, dice el Papa Francisco, hablando al respecto de la Santísima Trinidad como una realidad. Ese es Dios, que es amor, comunión de amor, que te ama, que está con nosotros. Repito esas tres grandes verdades. Un Dios que es Padre y que te ama. Un Cristo que vive, te libera, te sana, camina contigo hoy. Y un Espíritu Santo que da vida, que te llena de vida. Eso es todo lo que necesitamos. Eso basta, ¿qué más? Si es Dios mismo. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, nos dice unas palabras que bastan para entender, pero sobre todo experimentar la plenitud de Dios en nuestra vida, del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense qué hermoso. Y son palabras que escuchamos con frecuencia. De hecho, generalmente siempre al inicio de toda Eucaristía. Se trata de cuando se despide de la comunidad de Corinto. Y entonces San Pablo les dice, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 13, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Segunda de Corintios 13, 13. Se nos hacen familiares esas palabras, ¿verdad? Cuando el sacerdote inicia la Eucaristía y nos dice, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Es este versículo bíblico, viene de San Pablo, segunda de Corintios 13, 13. Y con solo este versículo, hermanos y hermanas, podemos comprender la esencia de la Trinidad, la esencia de Dios y lo que quiere hacer en nuestra vida, con el Dios con el cual contamos cada día, cada momento, en toda circunstancia, que te rodea de eso, que te envuelve, que camina contigo. Fíjense qué hermoso, dice San Pablo, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y en estas palabras, San Pablo dice el rasgo más característico de cada una de las divinas personas de la Santísima Trinidad. Empecemos por el Padre. Y dice San Pablo, el amor del Padre esté con ustedes. El rasgo más característico del Padre es el amor. Todo Dios es amor, por supuesto, Jesús, el Espíritu Santo. Pero de una manera, el Padre, el rasgo más característico es el amor, el que ama, con amor eterno, incondicional, gratuito, personal, misericordioso, compasivo, inagotable, irrefrenable. Así te ama el Padre y no te deja de amar. De hecho, San Agustín, cuando hablaba de la Santísima Trinidad, él que escribió mucho al respecto, en un momento dado, con palabras sencillas, escribía San Agustín, el Padre es el que ama, el Hijo es el amado del Padre, lo que escuchamos en el Evangelio, en el río Jordán, en el monte Tabor, este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo es el amor mismo del Padre. El amor mismo entre el Padre y el Hijo. Como dice Pablo en Romanos 5:5, refiriéndose al Espíritu Santo, el amor de Dios Padre, Hijo, el amor de Dios, de todo Dios, ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, Romanos 5:5. Pero al
Padre, el rasgo más característico es el amor. Así nos lo revela la Sagrada Escritura con frecuencia. Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así es Dios de tierno para quienes le aman, le buscan, dice en el Salmo 103, y ahí también indica, Él es quien te corona de amor y de ternura, el Padre bueno. Y basta leer el Evangelio para darnos cuenta que una de las palabras que más aparece en boca de Jesús es la palabra Padre. Desde el primer momento en que aparece en el Evangelio, por ejemplo en Lucas, en el capítulo 2, cuando se queda en el templo y María y José lo buscan hasta que lo encuentran, no sabían que debo estar en las cosas de mi Padre, hasta el último momento en la cruz, Padre, en tus manos, comiendo mi espíritu. Padre. Y esto lo escucharon los discípulos con frecuencia. Y Jesús nos vino a hablar de un Dios que es Padre. Cuando oren, oren así. Padre nuestro. Lucas 11:1. Diríjanse a Dios como aquel que es Padre, con la confianza de un hijo. No se dirijan a Él con el miedo de un esclavo, de un siervo que va a hablarle a su jefe. No. Padre. Miren, si viviéramos esto de hijos de Dios, nada nos sería imposible. Y el Papa Francisco dice aquí cosas hermosas al respecto, primero del Padre, de esta primer gran verdad. Dice en el numeral 112 de la misma exhortación Cristo vive. Ante todo quiero decirle a cada uno la primera verdad. Dios te ama. Si ya lo escuchaste, no importa, te lo quiero recordar. Dios te ama, nunca lo dudes. Más allá de lo que te suceda en la vida, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Quizás a algunos les cuesta abrirse a este amor del Padre por experiencias que han habido en tu historia, en tu vida, por accidentes que han habido. Accidente que puede llamarse abandono, agresión, accidente que puede llamarse de muchas formas, situaciones difíciles que han pasado en tu vida, malas decisiones, malas opciones, traumas. Pero fíjense lo que sigue diciendo el Papa Francisco, porque un accidente en tu vida no define tu esencia. Tu esencia está en Dios. Y Él es quien la restaura, quien la renueva, el Padre bueno, que no deja de mirarte como hijo, como hija, y quiere coronarte de amor y de ternura. Y fíjense lo que dice el numeral 113. Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu padre de la tierra quizás fue lejano y ausente, o por el contrario, dominante y absorbente. O sencillamente no fue el padre que esperabas. No lo sé, dice el Papa. Pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre Divino. De ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento, y en este momento Él te sostendrá con firmeza, y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. ¡Qué hermoso! Eres su hijo, eres su hija. Esta es nuestra identidad por excelencia. Escribía el apóstol San Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 1. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos. Y escribe San Juan, y en verdad lo somos, como diciendo, sin duda somos hijos de Dios. No dudes de esto, hermano y hermana. El mundo te quiere hacer dudar de esto. El demonio te quiere hacer dudar de tu identidad en Dios, la cual es ser su hijo e hija. Cuando vivimos, experimentamos el amor del Padre, ya no somos esclavos del temor, dice Romanos 8:15, exclamamos,
Abba Padre, papito lindo, esa confianza. Él es el Padre, nos enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, que sabe lo que necesitamos. Hay gente que no se siente hijo o hija, incluso hasta en la iglesia. Hay gente que tiene una relación con Dios solamente de siervo, como de siervo a amo, a jefe, a Señor. Pero Él es sobre todo Padre. Es lo que dice el capítulo 15 de San Lucas, cuando hemos escuchado, leído la parábola del hijo pródigo, la parábola del Padre misericordioso, como muchos prefieren llamarle, muchos biblistas y teólogos, y encontramos dos hijos. El hijo menor, que ciertamente se fue de la casa, tomó una mala decisión, malgastó su herencia, hasta que llegando al límite decide regresar a la casa, a su hogar. Y este hijo menor se deja amar por el padre. Se deja amar, eso lo resume. Y hay otro hijo, el hijo mayor, que siempre estaba en la casa del padre, que cumplía todas sus obligaciones, que parece ser un buen hijo, pero en realidad era alguien que vivía amargado, que vivía enojado consigo mismo, que vivía inconforme, y cuando llega el hijo menor se enoja, se molesta porque el padre le organiza una fiesta, mata para él el mejor cordero, y cuando tiene el diálogo con el padre sale a buscarlo, al hijo mayor, ¿qué te pasa? Y el hijo mayor le dice, padre, yo siempre estoy en tu casa, yo siempre estoy contigo, todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Y nunca me has organizado una fiesta. Y el padre más bien es quien le dice, oye hijo, pero tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero no se sentía hijo, no se dejaba amar por el padre. Había enojos, resentimientos, bloqueos en su corazón. El rasgo más característico del padre es el amor. Él es el padre bueno. Eres su hijo, su hija. Y para experimentar este amor del Padre, que está aquí para ti totalmente, pues solamente es dejarse amar por Él. Solamente eso, dejarse amar por Él. Ya no eres esclavo, dice Gálatas 4:7, eres hijo, y como hijo, heredero. El cielo está en ti, el cielo está disponible para ti. El rasgo más característico del Padre es el amor, y esto nos lleva a lo segundo. Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, Dios Padre, que entregó a su único Hijo, Jesucristo, y viene Jesús. ¿Y cuál es el rasgo más característico de Jesús, del Hijo? Dice San Pablo, en 2 Corintios 13:13, la gracia. La gracia del Señor Jesús esté con ustedes. El rasgo más característico de Jesús es la gracia. Él es el Salvador. Gracia, que en griego es charis, significa don, regalo, gratuidad. Él es quien se entregó. Y dice la exhortación Cristo vive en el numeral 108 sobre esta segunda verdad. Cristo vive, Cristo te salva, Cristo te libera, te sana hoy. Dice 118. La segunda verdad es que Cristo por amor se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. Él, que amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. San Pablo decía que él vivía confiado en ese amor que lo entregó todo. Vivo la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Jesús es aquel que se da, que se entrega. Yo doy mi vida, nadie me la quita, dice en Juan 10:18. Yo tengo el poder de darla y de recobrarla. Yo doy mi vida. El que entrega el regalo del Padre.
La palabra gracia, que se refiere también a la acción de Dios en nosotros, que se refiere a lo que Jesús viene a hacer en nuestra vida. Su presencia salvadora, liberadora. A eso se refiere la palabra gracia. Recordarán cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, allá en Lucas 4:18 en adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, dar libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos, a dar la vista a los ciegos, a proclamar un tiempo de gracia del Señor. De gracia, es decir, de liberación, de sanación, de salvación. La presencia del reino de manera concreta, palpable, evidente. Por eso dice acá también el numeral 119 de esta exhortación: Cristo vive. Cristo nos salvó en la cruz de nuestros pecados y con ese mismo poder de su entrega total sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su cruz, aférrate a él, déjate salvar, porque quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Y si pecas y te alejas, él vuelve a levantarte con el poder de su cruz. Nunca olvides que él perdona 70 veces 7. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza, volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. El amor de Jesús, que es más grande que nuestras fragilidades, contradicciones, pequeñeces, que es gratuito, gracia, su perdón y su salvación, no son algo que hemos comprado o que tengamos que adquirir con nuestras obras o con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Su entrega en la cruz es algo tan grande que no podemos ni debemos pagarlo. Solo tenemos que recibirlo con inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados antes de que pudiéramos imaginarlo. Él nos amó primero. Numeral 121 de la Cristo Vive, Papa Francisco. ¡Qué hermosas palabras! Por supuesto hay que esforzarse. La gracia requiere una respuesta, pero primero es gracia. Jesús es gracia. Es decir, Él es quien viene, quien te ha salvado, quien se ha entregado por ti, quien te salva, te perdona, te libera hoy con su gracia, gratuitamente. La gracia es su fuerza transformadora. Todos necesitamos una experiencia de la gracia de Jesús que da vida nueva, que transforma nuestra vida, porque donde abundó el pecado, Él hace sobreabundar su gracia, dice San Pablo en Romanos 5:20. Transformar esa realidad de pecado en libertad, de vacío, en plenitud, de tristeza, en alegría, de sinsentido, en propósito. Gracia que nos transforma. La palabra que aplica a Jesús es gracia, gratuidad, su fuerza, su vida en nosotros. Y cuando tenemos la experiencia de la gracia de Jesús, hacemos a Jesús el centro de nuestra vida, hacemos a Jesús el centro de nuestra existencia. Esa fue la experiencia de San Pablo en Filipenses 3, 7 y 8. Lo que antes para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida, porque todo es pérdida, dice algunas otras versiones, basura, en comparación con Cristo Jesús, mi Señor. Así que el rasgo más característico del Hijo de Jesús es gracia, dice San Pablo. Con su gracia puedes contar cada día. Es lo que dice también Pablo cuando le escribía a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1. Timoteo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús, el Señor. Tercero, el Espíritu Santo.
Volvemos a 2 Corintios 13:13. Dice el apóstol, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Fíjense qué interesante. La palabra que Pablo aplica al Espíritu Santo es la palabra comunión. El Espíritu Santo es aquel que genera comunión. Decía al inicio, es como el amor mismo entre el Padre y el Hijo, así le llamamos muchas veces. Y Él es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que viene a nuestro corazón, que ha sido derramado en nuestros corazones. Dice Romanos 5:5, desde el sacramento del bautismo, aún más la confirmación, que ha sido derramado en nuestros corazones y que viene para llevarnos a entrar en esa comunión, en esa relación con Dios Padre. Es el Espíritu que ha venido en tu corazón y que nos hace exclamar, dice Gálatas 4:6, Abba Padre, Papito Dios, Papito querido. Él es aquel que nos hace exclamar, Jesús es el Señor, dice 1 Corintios 12:3, nos lleva a Jesús, nos da a Jesús, nos mantiene en Jesús, fortalece nuestra fe en Jesús, nos hace vivir el señorío de Jesús en nuestra vida. Jesús mente. Dice el numeral 130 respecto a esta tercer verdad, el Espíritu que da vida. Dios te ama, Cristo es tu Salvador, Él vive. Y donde están el Padre y Jesucristo, está el Espíritu Santo. Él es quien prepara y abre los corazones para que reciban este anuncio. Él es quien mantiene viva esta experiencia de salvación. Él es quien te ayudará a crecer en la alegría si lo dejas actuar en tu vida. El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un manantial. Se derrama en nuestra vida para hacernos vivir como hijos del Padre. Qué hermoso todo esto, hermanos. La comunión del Espíritu Santo. El Espíritu que habita en ti, como dice Pablo en 1 Corintios 3:16. ¿No saben que son templo, santuario del Espíritu Santo? Y este texto es hermoso. En griego, naos, en griego, así como suena. Naos, la raíz griega de templo, santuario, significa algo más. ¿Saben qué significa? Gran templo, gran santuario, como diciendo el templo central, el santuario más importante, el templo más grande. No son las grandes catedrales y edificaciones de la iglesia. Es lo que dice San Pablo aquí, el gran santuario, el gran templo, eres tú, hermano y hermana. Somos nosotros. Contamos con el Espíritu Santo en nosotros, que entra en comunión, que quiere entrar en comunión, que es un espíritu. Dice San Pablo en 2 Timoteo 1:7, no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y fortaleza. Está en ti, es persona. Es importante saber esto. El Espíritu Santo, a veces como escuchamos, algunos quizás mal creen cuando se dice tercera persona en la Santísima Trinidad, como si fuera menos que el Padre y el Hijo. No, no, no. Decimos en el credo, Él recibe una misma adoración y gloria junto al Padre y al Hijo. Es Dios, como el Padre y el Hijo, y habita en ti, y quiere establecer comunión contigo, aliento de vida, y llevarte a la comunión con el Padre, que vivas como hijo del Padre, que vivas en la gracia de Jesús, que experimentes la fuerza salvadora de Jesús en ti cada día. Es el espíritu de la comunión que nos lleva también, por supuesto, comunión en todos los sentidos, a tener comunión con los demás. Claro que sí, es el espíritu de la comunión que genera la comunión en la iglesia con los demás. Es el espíritu de la unidad que nos une en medio de tantos carismas, ministerios, personas, estados de vida.
Sus frutos son, dice Gálatas 5, amor, paz, bondad, amabilidad, dominio propio, pureza. Si uno se pone a ver, la mayoría de los frutos tienen que ver en cuanto a la relación con los demás. Él es el que genera la comunidad, nos hace ser instrumentos de comunión, no de división. El único que divide se llama diablo. De hecho, en su raíz griega, diabolos, el que divide. El Espíritu Santo es el que genera comunión. Alguien lleno del Espíritu Santo es instrumento de comunión y no de división. Y el Espíritu Santo también viene a generar comunión en nuestro interior, esa armonía en nuestro ser interior, a sanarnos, a liberarnos, a renovarnos desde adentro, nuestra mentalidad, una mentalidad nueva, un corazón nuevo, libertad desde el interior. Qué hermoso todo esto, hermanos. Fíjense, recordemos, el rasgo más característico del Padre es el amor. El rasgo más característico del Hijo de Jesús es la gracia. El rasgo más característico del Espíritu Santo es la comunión. Y este es el Dios que te habita. Y este es el Dios que nos rodea, con el cual contamos y cuentas. Esta es la triple verdad más importante. Un Dios que es Padre, que te ama. Un Jesús que vive y que está contigo, que camina contigo cada día, que no se cansa de ti. Y un Espíritu Santo que da vida, que te habita, que quiere entrar en comunión contigo para generar comunión con el Padre, comunión con Jesús, con los demás. Qué hermoso, hermanos. Termino con esto. Dios en mí, todo un Dios en mí, todo un Dios en ti. El cielo en torno a nosotros, el cielo en ti, porque Dios está en ti. ¿Cuánta razón tiene el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 4? Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Claro, en mí está el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. El Dios creador, el Dios amor, el Dios poderoso. Es más grande el que está en ti que el que está en el mundo y que toda situación. Y si Dios está en nosotros, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos en este minuto que nos queda. Ahí donde estás, le pido a Dios que te rodee con su presencia. Ahí donde estás, abre tu corazón en estos segundos y dile: Padre, gracias porque soy tu hijo. Gracias, Padre, por tu inmenso amor. El amor del Padre te abraza, el amor del Padre contigo. No temas, eres su hijo, su hija. Te corona de amor y de ternura. Bendito seas, Jesús, mi Señor, mi Salvador. Gracias por tu gracia que me alcanza, que me libera, que me sana, que me levanta, que me fortalece hoy en esta noche. La gracia del Señor Jesús contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque me habitas, me inundas, me llenas. Soy tu templo, aún más, soy tu gran templo, tu gran santuario, tu morada, santuario y templo principal. Qué hermoso, Espíritu Santo, me habitas. Gracias, porque me llenas de poder, de fortaleza, de tu amor, de tus dones, de tus carismas, de tus frutos, sobre todo de ti mismo. Tú eres lo único que necesito, Espíritu Santo. Gracias. El cielo está aquí. El cielo se abre para mí. Esto es el cielo. Esto es el cielo, hermano y hermana. El amor del Padre contigo.
está presente. Tu alegría y tu poder. Amén y amén. Está presente. No lo dudes cada día. Cuentas con el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo que te da vida. Este es nuestro Dios, un Dios real en nuestra realidad. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por estar en sintonía de Radio Fides, por vernos a través del Facebook Radio Fides, San José TV. Un abrazo. Sigamos viviendo un tiempo de gracia. Se despide usted, Francisco Javier Araya. Ánimo y adelante. Bendiciones. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.